Introducción del proyecto. Pues este proyecto tiene como objetivo contar automáticamente la cantidad de personas que entran y salen de un lugar. Como por ejemplo, estos lugares pueden ser tiendas, aulas, eventos, oficinas y muchos más. Objetivo principal. Los objetivos principales son el automatizar el conteo, evitar errores humanos y apoyar el control de aforo o estadísticas. Los componentes utilizados para este circuito fueron dos resistencias de 470 kΩ, dos capacitores de 1 microfaradio para los circuitos RC de retardo para las señales, compuertas NOT, compuertas XOR, compuertas AND de 4 entradas, compuertas OR de 4 entradas, compuertas NOT con histeresis, dos compuertas de alternancia lógica para simular el ingreso de personas y dos flip-flop tipo D. Toda esta parte es para guardar los estados retardados de cada sensor. Para la parte de conteo y sistema de iluminación utilizamos compuerta AND. De nuevo utilizamos la compuerta NOT con histeresis. Utilizamos dos contadores y dos decodificadores para llevar el conteo y mostrarlo en 7 segmentos a través del decodificador. Dos de cada uno para tener un segmento para las decenas y otro para las unidades, y una compuerta OR. También utilizamos un relevador y LED para simular la gestión de luz automática. Bueno, este proyecto es una simulación en Proteo que se basa en un contador de personas en una habitación que muestra las personas que hay allí en 7 segmentos, que sería uno para las decenas y otro para las unidades, y también que gestiona la luz en esa habitación. Si hay 0 personas, apaga las luces, y si hay más de 0, pues las prende. Entonces, simulando el funcionamiento de los sensores con 2 Logic Toggle, podemos hacer la secuencia. Primera entrada, que sería, se activa el primer sensor, luego ambos al mismo tiempo, luego se desactiva el primero y luego se desactiva el segundo. Podemos ver que el contador aumentó en 1 y las luces prendieron porque ya hay personas en la habitación. Nuevamente, si repiso esta secuencia, va a seguir aumentando el contador y también detecta si la persona sale con la secuencia inversa. Primero activa el sensor de abajo, luego ambos y luego el de abajo se apaga y el de arriba se apaga. Aquí podemos ver que pasó de 2 a 1. El contador restó 1 porque esa persona salió. Los LEDs siguen prendidos porque aún hay gente en el salón. Hay una persona, pero si esa persona sale, los LEDs se apagan porque ya no habría nadie en el salón. Bueno, ahora para ver cómo funciona todo eso, primero que todo, cada sensor tiene un circuito resistivo capacitivo para retardar su señal. Entra a través de una NOT al circuito RC, porque luego de que salga el circuito resistivo capacitivo o retardado, tiene que pasar por una compuerta negadora, pero que limpie la señal, y pues si solamente entra la señal normal, la salida saldría al inverso, y pues no me sirve así, o no sirve para la lógica. Así que para arreglar eso, la entrada la negamos para que la salida ya salga normal, con 2 negaciones
es como si no se hiciera nada, pero se está limpiando la señal porque muchas veces los circuitos resistivos capacitivos dan como salida señales muy sucias o ruidosas, y esta compuerta 74HC14 lo que hace es limpiarla. Entonces sabemos que de aquí sale una señal retardada de lo que es el sensor. Esto entra a una quijor con dos entradas, en una esta señal retardada y otra que es la señal directa del sensor. Sabemos que la quijor da como 1 lógica en su salida, y si sus entradas son diferentes, entonces aquí en la quijor da un 0 porque el sensor está en 0 y su retardo también está en 0 porque no ha variado en el tiempo que le puse. Pero si yo la activo por un breve momento, la quijor va a ser un 1 porque el circuito resistivo se va a mantener en 0 hasta que se une el tiempo que establecimos, que es 470 milisegundos. Luego de que pase ese tiempo es que va a copiar el valor, por así decirlo. Nuevamente aquí están en 0 porque ya pasó el tiempo y se copió, así que ambas están igual en 1 las entradas, pues la salida es 0 y la cambió porque pasó el tiempo. La salida es 0,1 porque aún no ha copiado la entrada. Entonces luego de esa salida hago que pase por una nota, entre al clock de un flip-flop de que va a guardar el estado del sensor, pero la hará luego de que pasen los 470 milisegundos, que es lo que establecía como clock. Entonces, si el sensor varía, la salida de Q no copia directamente a D, que es lo que debería ser el flip-flop tipo D, sino luego de que el tiempo establecido aquí está en 1Q y 1 la entrada porque ya pasó el tiempo. Pero si la pongo en 0, Q seguirá siendo 1 hasta que pasen los 470 milisegundos. Entonces tengo un flip-flop que guarda el estado anterior de ese sensor hace 470 milisegundos, y ahí tengo una forma de evaluar condiciones con su estado en el pasado. Abajo con otro sensor está el mismo sistema para su respectivo clock y flip-flop. Entonces pues todo ese sistema entra una AND de 4 entradas, cada uno para establecer la condición de si se aumenta el contador o si disminuye el contador. La condición para que aumente es que primero active el primer sensor, luego se activen ambos, luego se desactiven el primero y luego se desactiva el segundo. Luego de que pase ese tiempo es que va a copiar el valor, por así decirlo. Nuevamente aquí están en 0 porque ya pasó el tiempo y se copió, así que ambas están igual en 1 las entradas, pues la salida es 0 y la cambió porque pasó el tiempo. La salida es 0,1 porque aún no ha copiado la entrada. Entonces luego de esa salida hago que pase por una nota, entre al clock de un flip-flop de que va a guardar el estado del sensor, pero la hará luego de que pasen los 470 milisegundos, que es lo que establecía como clock. Como ponemos esto en el lenguaje de compuerta, por así decirlo, la primera Q entra en directa porque debe ser 1,
el estado anterior del primer sensor debe ser 1 porque si activamos aquí el primero, ahí está en 0 el contador, luego activo ambos, luego desactivo este, la secuencia termina con el primer sensor en 0 y con el segundo sensor en 1, pero el estado anterior de que antes de que pasara a 0 era 1, entonces necesito poner eso en la condición que Q sea 1. Esa es la primera parte de la AND. Luego también necesito que el estado anterior del otro sensor sea 0. Entonces, ¿cómo pongo eso? Pues con Q negada, la negación de esto, aprovechando que el flip flow ya tiene una salida de una salida que da esa salida negada, y pues la conectamos directamente aquí, porque nuevamente en la secuencia pase primero el 1 y el primer sensor en 1, luego este antes estaba en 0, pero luego se activa en 1 y luego este se desactiva, y ahí ya se hace, si hace el conteo, antes estaba en 1 y ha pasado a 2, entonces antes el segundo sensor debió estar en 0, pero ahora estar en 1, que es la otra condición, que el sensor de abajo esté en 1, por eso entra directamente. Y la última condición es que si el primer sensor está en 0, su negación, vemos que aquí entra el sensor negado, entra al pin 4, porque nuevamente es lo que necesito para la secuencia, que este sensor termine en 0, porque la persona entra, activa el sensor, luego activa ambos, y luego cuando ya pasó la puerta, por así decirlo, deja de tocar el primer sensor. Así que se mantendrá en 0 para la condición final, y para el sensor de abajo es lo mismo, pero invirtiendo los roles. El sensor principal, por así decirlo, sería el de abajo. La que la Q debería estar encendida es la de su respectivo flip flow, respectivamente, y así para las demás entradas. Luego se pasa nuevamente por una compuerta 74HC14, que es la no limpiadora de señales, por así decirlo. Y esto es importante porque muchas veces la señal de AND es muy corta. Entonces con esta limpiada, esa señal, para que el contador lo pueda detectar. Ahora las conexiones de los contadores a ambos pines de PL, que son activos en bajo por ese circulito. Es decir que con unos se activan con ceros, entonces para mantenerlos inactivos los enviamos con un 1 lógico a ambos. El PL lo que hace es precargar las entradas para que siempre la salida sea el número que ingresamos en binario, pero no me sirve para el sistema, así que por eso desactivamos. MR, que Master Reset, vimos que es una activa en alto. Lo mandamos a tierra porque eso hace que la salida siempre sea en 0, y resetear el conteo, que tampoco me sirve. Entonces ahora sí, la conexión es importante de Q0 a Q3. Las salidas del contador binario van directamente a las entradas del decodificador.
la OR de 4 entradas va conectada a cada una de las salidas del primer contador para que si uno de estos da 0, es decir, que el conteo sea 0, los LEDs se apaguen. Porque si es una OR, recordando que una OR da como salida 1 siempre que al menos una de las salidas estén en 1, aquí me acabo de dar cuenta que tengo un error. Porque debería ser la condición, debe ser ambos contadores, porque aquí solamente estoy evaluando el contador de las unidades, que es en algún punto será 0, por ejemplo, donde 10, el 1 de las decenas estará en el primer 7 segmentos y las unidades van a estar en 0, y eso no significa que no haya nadie. Entonces en realidad aquí debe ser una OR compuesta. Aquí debería haber una OR aparte también del otro contador, y luego esas dos salidas entren a otra OR, para así evaluar el estado de que si ambos contadores están en 0, su salida es a 0. Respectivamente, buscar una OR de 2 entradas, y eso sí, va a alimentar los LED, las luces. Entonces vamos a simular que hay 10 personas en la habitación y no debería pasar nada con los LED, deberían seguir estando encendidos, porque pues hay personas en el salón o en la habitación 6 y 10. Ahora sí, está en 10 y los LEDs siguen prendidos, cosa que si hubiera dejado como estaba antes no hubiera pasado, porque vemos que la OR del primer contador suelta un 0 lógico, porque pues las salidas todas están en 0, que es el 10. Ahora sí, juntando con la condición de la otra OR, que pues si tiene valor sí, hace que las luces sigan encendidas. Entonces, siguiendo con la explicación, cada contador manda sus salidas a las entradas de codificador. Pueden ver y cada contador a su codificador, y cada codificador manda sus salidas a la entrada de sus respectivos 7 segmentos. Anodo común. ¿Por qué anodo común? Porque las salidas del decodificador están negadas. Así que si para representar el número que el contador le está enviando, va a poner en 0 las salidas del valor y en 1 las que no deben estar encendidas. Así que el segmento que me sirve para eso es el que tiene el anodo común, es decir, los 5 voltios en común. Eso mismo para el de abajo, y para la conexión del contador de abajo, para que hayan decenas y unidades, utilizo los pines TCU y TCD para up y down respectivamente cuando el contador de unidades pasa de 9 a 0, porque a 9 es el máximo de cada contador de TCU. Manda un pequeño pulso, ese pulso recibe y entiende que debe aumentar el 7 segmento de las decenas, que es el que le pertenece a ese contador. Y igual para retroceder, cuando el contador de unidades pasa de 0 a 9, él manda un pulso no al TCU sino al TCD, que llega directamente al down del contador de las decenas, entendiendo que debe bajar un número en sus 7 segmentos en su contador, que es el de las decenas. Entonces ese es mi proyecto en Proteus.